Buen día tengan todos ustedes. Nuevamente aquí estamos a través de este medio, cuando menos, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de llegar a todos ustedes para que puedan continuar con sus clases. Espero con el favor de Dios que se sigan ustedes cuidando debidamente, que tomen todas las precauciones para que podamos estar en óptimas condiciones ya que termine todo esto y podamos volver a vernos personalmente. ¿Ok? Vamos entonces a continuar con las clases de religión. Estábamos viendo sobre los sacramentos. Nos quedamos en la primera parte del sacramento de la penitencia o confesión. Vamos ahora entonces a continuar con este sacramento. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el procedimiento de la confesión. El procedimiento de la confesión es qué es lo que yo tengo que hacer para poder acercarme a confesar y lo más importante, que de esas confesiones que yo realice pueda sacar los mejores frutos, ¿verdad? Porque desgraciadamente una persona puede confesarse con mala disposición, no tener frutos espirituales y lo que es peor, pudiera incluso cometer hasta un sacrilegio. Por ejemplo, si una persona llega a ocultar pecados mortales dentro de la confesión, ahí en ese caso, pues estaríamos en un grave problema porque estaría ofendiéndose más gravemente a Dios nuestro Señor y esa confesión no le serviría absolutamente para nada, ¿sí? En otras ocasiones no hay la suficiente disposición interior por el arrepentimiento, por el propósito de la enmienda, etc. Y desgraciadamente en esas condiciones puede no llegar a obtener buenos frutos espirituales. Sí se perdonan los pecados que se confesaron, pero la persona recibe menos gracias simplemente por esa falta de disposición. Aquí hay que tomar en cuenta que el sacramento de la confesión nos va a dar mayores gracias en la medida en que nosotros tengamos mejores disposiciones. Por eso es importante que veamos cuál es el proceso que tenemos que seguir para hacer una buena confesión, ¿sí? Entonces, empezamos, son 5 pasos principalmente que se manejan para hacer una buena confesión. El primer paso es el examen de conciencia. El examen de conciencia significa que tengo que recordar los pecados que he cometido. Cuando yo decido que me voy a acercar a confesar, tengo que partir de ese momento en que haga mi examen de conciencia. Tengo que recordar mis pecados. ¿Cómo le hacemos para hacer un buen examen de conciencia? Lo primero que tenemos que hacer es recordar cuándo fue la última confesión que hicimos. Si yo digo, me confesé hace un mes, pues a partir de hace un mes es cuando tengo yo que analizar cuáles son los pecados que he cometido a lo largo de ese tiempo. Nosotros, por ejemplo, como confesores, se acerca la persona a confesar, le preguntamos, ¿hace cuánto tiempo que hizo su última o pasada confesión? Si la persona dice, no me acuerdo, o se queda, ¿hace cuánto será? Ya desde ese momento sabemos que no está haciendo una buena confesión. ¿Por qué? Porque si no sabe cuánto tiempo tiene sin confesarse, ¿cómo hizo su examen de conciencia? ¿Desde dónde está abarcando el recuerdo de sus pecados? ¿Verdad? Entonces, muchas veces cuando no se parte de esa disposición de recordar cuánto hace que no se confiesa, pues simplemente se dicen los pecados así, los que recuerda más próximamente, pero no desde su última confesión. Entonces sí corremos el riesgo de que en esas condiciones no se haga un buen examen de conciencia y por lo tanto pues no sabe todo lo que ha ofendido a Dios nuestro Señor esa persona, el daño que puede haber causado a sus semejantes, entonces no va a hacer una buena confesión. Por más que tenga el propósito de acercarse a Dios nuestro Señor, ya no está haciendo una buena confesión. Entonces, si se fijan, sí tenemos ciertas condiciones
para poder sacar mayores frutos, mayores gracias del sacramento de la confesión. Entonces lo primero, como decimos en el examen de conciencia, es ¿hace cuánto que hice mi confesión? Y en ese recuerdo también tenemos que ver si cumplimos con la penitencia. Si en la anterior confesión se me dijo, de penitencia va a rezar 3 Padres Nuestros o 5 Aves Marías, la penitencia me obliga bajo pena de pecado venial. Pero si es de un rosario en adelante, entonces esa penitencia me obliga bajo pena de pecado mortal. De tal manera de que si yo no hice mi penitencia, pues desgraciadamente voy a cometer un pecado grave. Por eso en mi examen de conciencia tengo que anotar si cumplí con mi penitencia pasada. Aquí es importante inclusive, si no la llegué a cumplir esa penitencia, pues voy a hacer mi examen de conciencia, aprovecho en el lapso que hay desde ese momento hasta que me vaya a confesar para poder cumplir con mi penitencia, para que ya cuando me acerque a confesar, poder decirle al Padre que sí cumplí la penitencia, ¿sí? Entonces, pudiera darse el caso de que también, desgraciadamente, en ese momento no se recuerde cuál fue la penitencia y que no se sepa si llegó a cumplirse esa penitencia, ¿sí? También tenemos esa complicación, ese problema que puede llegar a presentarse. Si estamos en esas condiciones, lo ideal es buscar al sacerdote que me confesó la vez anterior para que me diga cuál es mi penitencia, o lo más probable es que me la cambie por otra, porque lo más seguro es que no vaya a recordar qué penitencia me dejó en la confesión pasada. Si se trata de otro sacerdote distinto, allí tendríamos que acercarnos a la confesión para que me pudiera cambiar la penitencia. Entonces, aquí en este caso, pues simplemente ponemos en nuestro examen de conciencia que no hicimos la penitencia, ¿verdad? Ya hasta el momento en que nos acercamos a confesar, ya se verá si me ponen otra penitencia extra o si me ponen una penitencia más grande. Ya será cuestión de parte del confesor cómo se maneje la situación específicamente, ¿sí? Partimos entonces de eso, recordar nuestros pecados, hace cuánto tiempo que nos confesamos por última vez y si cumplimos la penitencia. Entramos entonces en materia. ¿Cuáles son los pecados que he cometido desde mi última confesión hasta ese momento? Aquí es importante que no le invirtamos mucho tiempo, que no nos quedemos mucho detenidos en el examen de conciencia. Ordinariamente, unos 15 minutos pueden ser más que suficientes para hacer un buen examen de conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me quedo mucho tiempo dedicándole al examen de conciencia, corremos el riesgo de que recuerde un pecado de la vida pasada y que esté dándole vueltas a ese pecado y me recree en ese pecado, vuelva otra vez a tener la tentación. Y puede ser que se consienta en esa tentación. Eso nunca debe pasar. Debemos tomar en cuenta que para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir a lo largo de toda su vida y principalmente en el tiempo de su pasión hasta su muerte en la cruz. Tuvo que derramar toda su sangre para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Entonces, no es justo que ya cometimos el pecado, ofendimos a Dios nuestro Señor y ahora, al recordar ese pecado, supuestamente para confesarnos, pues desgraciadamente estemos otra vez consintiendo en esa tentación, que estemos otra vez cayendo en pecado y ofendiendo a Dios. Entonces, no debe ser eso. Por esa razón, debemos dedicarle el tiempo adecuado, ¿verdad? Cometí este pecado, lo anoto, cometí este otro pecado, lo anoto, cometí este pecado, lo anoto, sin estar escarbándole más, ¿sí? Nada más con estar anotando cada pecado es más que suficiente. El escribir los pecados, anotarlos, es muy recomendable. ¿Por qué razón? Porque
Cuando nosotros estamos anotando los pecados, pues los anotamos de manera concreta, no nos extendemos con detalles y eso es algo que debemos evitar. En la confesión no debemos hablar de detalles. Si yo digo, me peleé con mi hermano, pues así lo pongo, me peleé con mi hermano. No tengo que decir, es que mi hermano me estaba molestando y no me dejaba ver la televisión, yo estaba haciendo la tarea y él se metía. No. Simplemente me peleé con mi hermano, ¿verdad? Si yo digo un pecado grave como es, cometí un hurto, robé. Bueno, en ese caso, para poder determinar que se trata de una materia grave, tenemos que ver la cantidad. Si yo digo, robé 20 pesos, pues va a ser un pecado venial, como lo hemos visto en otras ocasiones. Pero si cometí el pecado de hurtar, por decir algo, 500 pesos, pues ya el pecado es mortal, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no puedo decir nada más, robé. Tengo que decir, robé 500 pesos, ¿verdad? Para que podamos determinar en la confesión que se trata de un pecado mortal. Entonces, de esa manera, en el examen de conciencia, como decíamos, vamos poniendo por escrito cuáles son los pecados en los que hemos incurrido, sin detalles, de manera concreta nada más. Si hay algo que tengamos que agregar, el mismo sacerdote, el confesor, al momento en que estemos diciendo los pecados, él nos va a preguntar, ¿verdad? Entonces, para que nosotros no nos quedemos en detalles, para que simplemente de manera concreta vayamos escribiendo los pecados. Escribir los pecados también es bueno, porque de esa manera cuando uno se acerca a la confesión, aun y cuando esté uno con vergüenza, con miedo, que muchas veces pasa malamente, pues de cualquier manera vamos a decir todos los pecados porque ya los traemos anotados, ya llevamos nuestro papelito. Me ha tocado incluso ver que en ocasiones hay personas que en su mismo celular anotan ahí sus pecados, sacan su celular y ahí están leyendo los pecados. Hay incluso una aplicación de celular para prepararse uno para una buena confesión. Y allí, con esa aplicación, uno se pone a hacer su examen de conciencia. Puede ser también una buena forma de prepararse para la confesión, ¿verdad? Tenemos que aprovechar todo lo que tenemos de avances en la actualidad y que nos sirven espiritualmente. Entonces, allí tenemos otro tip que podemos utilizar, pero no necesitamos llegar a ese grado. Obviamente, podemos nosotros ir repasando los 10 mandamientos y de esa manera es más fácil que nosotros podamos determinar cuáles son los pecados que hemos cometido. Ya nosotros en las clases hemos estado hablando acerca de los 10 mandamientos y hemos visto de qué manera se puede caer en pecado en contra de cada uno de esos 10 mandamientos. Entonces, así hacemos el examen de conciencia, repasando los 10 mandamientos, viendo de qué manera caemos en pecado. Ordinariamente en las iglesias, también cerca del confesionario, se tienen exámenes de conciencia para que uno pueda usarlos y de esa manera prepararse adecuadamente para hacer el examen de conciencia y de esa manera acercarse con buena disposición al sacramento de la confesión. Tenemos que considerar que para la confesión solamente estamos obligados a confesar los pecados graves. No estamos obligados a confesar los pecados leves. Entonces, si traemos una buena cantidad de pecados graves, pues hay que dedicarnos nada más a ellos. Como decimos ordinariamente, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, puedo yo estarme deteniendo en pensar mucho en pecados veniales cuando traigo pecados graves que debemos primero atacar, ¿verdad? Entonces, es por eso necesario que si vemos que traemos muchos pecados mortales, nos dedicamos a esos principalmente, ¿sí? Cuando son poquitos pecados mortales o cuando por gracia de Dios no hay pecados mortales,
entonces sí decimos los pecados veniales, para que de esa manera la atención que da el confesor se dedique a ayudar para que aún los pecados veniales puedan desarraigarse. Y es importante que consideremos eso, que en la medida en que se va acercando uno más frecuentemente al sacramento de la confesión, por el efecto que produce el sacramento en nuestras almas, nos da la fortaleza suficiente para vencer las tentaciones con mayor facilidad, nos da el amor a Dios nuestro Señor para desear únicamente estar unidos a Dios y no apartarnos de Dios nuestro Señor, cosa que sucede cuando caemos en los pecados mortales. Entonces, de esa manera, si nosotros nos acercamos continuamente al sacramento de la confesión, pues en relativamente poco tiempo podemos dejar de caer en pecado, ¿sí? Entonces, de ese modo es importante que tengamos la confianza, que tengamos la voluntad para estar acercándonos a confesar frecuentemente. Decíamos ahorita que puede darse el caso de que al momento de acercarnos a confesar tengamos vergüenza o tengamos temor. Si nos confesamos frecuentemente, van desapareciendo esos temores, esas vergüenzas. Siempre debemos tomar en cuenta esto. La vergüenza la debemos tener de las cosas malas, no de las cosas buenas. Entonces, yo debo sentir vergüenza de caer en pecado, pero no de acercarme al sacramento de la confesión, porque pecar es algo malo y eso es lo que me debe avergonzar, pero confesarme es algo bueno y eso no me debe avergonzar. No debo sentir vergüenza tampoco con el confesor de que conozca mis pecados, porque el confesor está expresamente para eso, para escuchar nuestros pecados, para que él pueda, en base a lo que está escuchando, darnos la orientación de vida para que nosotros seamos mejores, para que progresemos espiritualmente. Y recuerden siempre bien esto, el sacerdote está obligado, bajo pena de pecado mortal, bajo pena de excomunión, bajo pena de perder todo derecho dentro de la iglesia, a guardar un secreto absoluto de todos los pecados que escucha en confesión. Entonces, sientan la confianza de que el sacerdote no va a revelar nada de lo que dijimos en confesión. Por eso, allí, al momento en que nosotros estamos haciendo nuestro examen de conciencia, pues no debemos ocultar ningún pecado, no debemos omitir ninguno. Todos los pecados que recordemos hay que confesarlos, hay que anotarlos ahí en nuestro examen de conciencia, empezando principalmente, como decíamos, con los pecados mortales, ¿sí? Tampoco estamos obligados a confesar los pecados dudosos, ¿sí? Si yo no sé si este pecado realmente es un pecado, si esa acción que cometí realmente es una falta, un pecado venial o mortal, si dudo de si habré confesado anteriormente ese pecado, todo lo que sean pecados dudosos, no tenemos que confesarlos, no estamos obligados a hacerlo, ¿sí? Pudiera ser recomendable, pudiera ser muy conveniente que se dijera algún pecado dudoso. Por ejemplo, si veo yo que voy a estar en una ocasión de cometer otra vez esa falta o de realizar esa acción. Entonces, para poder tener un mejor conocimiento más que nada, pues digo, hice esta acción, pero no sé si es pecado, o no sé si es pecado venial o pecado mortal. Y ya entonces el confesor me dirá, no es pecado por estas razones, o si es pecado, nada más es pecado venial, o es pecado mortal. Como partimos del hecho de que hay una duda, se juzga que en ese caso no se cometió el pecado, cuando menos mortalmente. ¿Por qué? Porque para que haya un pecado mortal necesitamos tener plena advertencia. Y si tenemos dudas, quiere decir que no hubo esa plena advertencia. Entonces, en base a eso, podemos nosotros ya determinar que aquella vez no cometimos el pecado, cuando menos mortal. Pero estoy consultando para que, si se me presenta la ocasión posteriormente, evitar caer en aquella acción
que ya sé que es pecado. O no es pecado, perfecto, ya sé que lo puedo hacer en adelante, ¿verdad? Entonces, por eso los pecados dudosos no se deben confesar a menos de que se vayan a necesitar a futuro para determinar que uno no cometa ningún tipo de pecado, ¿sí? Debemos tomar en consideración que cuando hablamos de pecados mortales, necesitamos decir aproximadamente, cuando menos, el número de pecados que hemos cometido, ¿sí? Eso sí es importante, porque no es lo mismo uno que 50 pecados, ¿verdad? Entonces, el sacerdote debe saber qué tanto se ha caído en algún pecado mortal para determinar más o menos en qué condiciones se encuentra espiritualmente aquel penitente. Eso le ayuda a uno para poder dar una mejor orientación para que se deje de caer en esos pecados, ¿sí? Y sabe uno como sacerdote a qué tiene que enfocarse, en qué tiene uno que concentrarse para poder dar el cauce adecuado al penitente, ¿sí? Así es de que de esa manera podemos nosotros ir haciendo un buen examen de conciencia. Esa es una parte muy importante. También, finalmente, dentro de lo que es el examen de conciencia, debemos cuidar de lo que es el defecto dominante. ¿Qué es el defecto dominante? El defecto dominante es aquel pecado en el que incurro en mayor número de veces o es el pecado más grave que estoy cometiendo. ¿Cómo le hacemos con el defecto dominante para determinarlo? Yo siempre les recomiendo, durante un plazo de 15 días, puede uno diariamente estar haciendo su examen de conciencia. Y así, diariamente uno va viendo cuáles son los pecados que ha cometido. San Ignacio de Loyola recomendaba que se hiciera el examen de conciencia 2 veces al día, a mediodía y en la noche. Si se puede hacer así, qué bueno, sería lo ideal. Pero si no, cuando menos en la noche, cuando menos una vez al día, hacer el examen de conciencia, para que de esa manera vayamos comparando un día con otro, viendo la comparación entre la mañana y en la tarde, para ver cuáles son las causas que me llevan a caer en el pecado, ¿sí? En qué condiciones, en qué lugares es donde caigo en esos pecados. Así podemos decir, este día he cometido estos pecados, el día siguiente estos pecados, el día siguiente estos pecados. Vamos viendo ya día por día los pecados que hemos cometido. Podemos entonces decir, estoy cayendo en estos pecados graves, pues esos tienen preeminencia por encima de los pecados veniales. Si no tenemos pecados mortales, pues entonces vemos de los pecados veniales que estamos cometiendo, en cuál pecado es en el que estamos incurriendo en mayor número de ocasiones. Pero si tenemos pecados mortales, tenemos que enfocarnos a los pecados mortales, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado más grave en que estoy cometiendo? Hay varios pecados mortales, pues ¿en cuál de esos pecados mortales es en el que estoy cayendo en mayor número de veces? Porque al momento en que vemos nosotros cuál es el defecto dominante, podemos más fácilmente estar luchando en contra de él. Sabemos a qué nos tenemos que abocar, en qué nos vamos a enfocar para poder ir venciendo todos nuestros defectos. Yo les comento ordinariamente, podemos nosotros ver a nuestros hermanos, nuestros familiares cercanos, nuestros amigos más allegados, y ordinariamente como que los tenemos catalogados. El gordito, el enojón, el risueño, etc. Eso nos puede servir y en ocasiones lo hacemos para catalogar a la gente. En base a lo que estamos hablando en el aspecto espiritual, podemos decir, el gordito, pues es el que tiene el problema del pecado de la gula. El enojón, pues es el que tiene el pecado de la ira. El que no quiere nunca acompañarnos a ningún lado, pues es el que tiene el pecado de la pereza. Más importante que ver lo que pasa con nuestros semejantes es ver qué es lo que pasa con nosotros mismos, que nosotros mismos nos cataloguemos, ¿verdad?
Si yo soy el que estoy gordito, pues entonces tengo el pecado de la gula. Si yo soy el que no quiero hacer nada, soy yo entonces quien tiene el pecado de la pereza. Y así, ¿verdad? Entonces, habrá ocasiones en que uno mismo, desgraciadamente, no tenga esa autocrítica, no tenga esa introspección y por lo tanto se le dificulte determinar cuál es su defecto dominante. Para ustedes puede ser muy conveniente el consultar con su mamá o con su papá y decir, ¿cuál crees tú que sea el defecto más grande que yo tengo? ¿Con qué es con lo que batallas más conmigo? ¿Qué problema es el que más te causo por esa deficiencia que yo tenga? ¿Verdad? Y de esa manera ya tenemos el consejo para poder determinar cuál es el defecto dominante. Si no lo podemos hacer de ninguna de esas maneras, nos acercamos al confesor y le decimos más o menos cómo andamos en nuestra vida espiritual, cuáles han sido los resultados que hemos encontrado de nuestros exámenes de conciencia, para que él nos ayude para determinar cuál es el defecto dominante. Es sumamente importante determinar el defecto dominante. ¿Por qué? Porque decía en el libro Imitación de Cristo, Tomás de Kempis, que si nosotros duráramos un año en poder ir venciendo pecado tras pecado, muy pronto llegaríamos a la santidad. ¿Qué significa esto? Que aun y cuando fuera todo un año el que nos tardáramos en erradicar algún pecado, yendo año tras año, en poco tiempo podríamos acabar con todos nuestros pecados. El grave problema en la vida espiritual es que no nos enfocamos a luchar en contra de los pecados, que no nos conocemos a nosotros mismos y por lo tanto no sabemos cuál es nuestro defecto dominante. Pero si nosotros nos enfocamos en estar luchando en contra del defecto dominante, lo logramos vencer, eso nos da mayor confianza, mayor fortaleza y decimos, si ya logramos vencer el defecto dominante, todos los demás pecados va a ser muchísimo más fácil que los venzamos. Por eso se dice que el defecto dominante es como nuestro Goliat. ¿Recuerdan ustedes aquella enseñanza que recibimos en la Biblia de la lucha que tiene David en contra de Goliat? Que Goliat era un gigante, era una persona muy alta, que era de los filisteos y que tenía asolados a todos los judíos, ¿verdad? Que los retaba, se burlaba de ellos, etc. Y hasta que David, siendo un jovencito apenas, él se decide enfrentar a Goliat con una honda, ¿verdad? Y una piedra. Entonces mata a Goliat, David, con aquella piedra. Y resulta que entonces pues ya sienten mayor confianza los judíos y ya vencen fácilmente al pueblo filisteo, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede en la vida espiritual. Si nosotros vencemos ese Goliat que es el defecto dominante, vamos a sentir la confianza para poder vencer todos los demás pecados que pudiéramos tener, ¿verdad? Eso nos da mayor motivación, nos da mayor confianza en Dios, nos da la mejor disposición para poder ir luchando en contra de todos los demás pecados hasta vencerlos por completo, que esa es la intención, obviamente, que no sigamos ofendiendo a Dios nuestro Señor. Si se fijan, esto es nada más para hablar acerca del examen de conciencia. Por eso, la necesidad de que nosotros nos preparemos adecuadamente para hacer una buena confesión, porque en la gran mayoría de las ocasiones no se hace, ¿sí? Tristemente, la gente se acerca sin una buena preparación al sacramento de la confesión. Por eso, en este caso, es necesario que veamos parte por parte del sacramento de la penitencia, ahora que tenemos esta oportunidad a través de este medio, para que ya podamos tener todo el bagaje adecuado para hacer una buena preparación y poder acercarnos frecuentemente a la confesión con el objetivo de erradicar todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, vamos a dejarle hasta allí para que podamos quedarnos con este primer paso que es el examen de conciencia.
en la siguiente clase, la próxima semana, vamos a hablar acerca del arrepentimiento o dolor de nuestros pecados, que es una parte muy, muy importante, es una parte fundamental para hacer una buena confesión, ¿sí? Entonces, muchas veces incluso nos llegamos a confundir con eso de el dolor de los pecados, el arrepentimiento, pero la próxima clase nos enfocamos específicamente a ese punto para que podamos también tener todos los medios adecuados para poder hacer una buena confesión. Por lo pronto hay que reflexionar, hay que meditar sobre el examen de conciencia y lo mejor, ir haciendo su examen de conciencia para que ustedes puedan ya irse preparando para tener una buena confesión, ya que salgan ustedes de este encierro, de este pequeño aislamiento por el que estamos pasando, y que con el favor de Dios tengamos todas sus gracias, todas sus bendiciones para poder salir adelante con salud física, pero principalmente con salud espiritual. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y seguimos a través de este medio hasta que tengamos la oportunidad de vernos personalmente. Dios les bendiga, cuídense mucho.